Frankenstein inauguró formalmente un género de especulación científica que ha intentado imaginar tanto las pesadillas como los sueños probables de la humanidad. Sus visiones son tan precisas que parecen sueños premonitorios, como si viajeros del tiempo hubieran susurrado a los autores lo que estaba por venir. Arthur Clarke imaginó los satélites geoestacionarios cuando la carrera espacial apenas comenzaba. Isaac Asimov estableció las leyes de la robótica que hoy son referencia fundamental en el desarrollo de la ética de la IA. Philip K. Dick previó la vigilancia ubicua, la realidad virtual que ahora nos rodea, y, en su delirio final, la posibilidad de que vivamos en una simulación. William Gibson acuñó el término ciberespacio y anticipó un mundo interconectado por redes digitales cuando Internet era apenas un proyecto militar. Mientras visionarios como Rudy Rutger, Neil Stephenson o Richard K. Morgan, entre muchos otros, vislumbraron conceptos que hoy son debates candentes, desde la superinteligencia artificial, ASI, hasta la posibilidad de descargar la conciencia humana en formatos digitales, junto con todos los riesgos existenciales que estas tecnologías podrían representar. Y hoy día en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura vamos a hablar del futuro, o de lo que creemos puede ser el futuro, o lo que podemos creer el fin del mismo. El libro del cual hablaremos hoy con un amigo de la casa, el escritor favorito del metaverso del Traficantes de Cultura, el internacional Julio Rojas, autor de El fin del futuro, Manual para sobrevivir a la rebelión de las máquinas, libro editado por Penguin Random House bajo el sello de Águila. Mi estimado Julio, muchísimas gracias por tu tiempo para con los Traficantes de Cultura. Humberto, para mí siempre es un placer estar acá, es un placer conversar contigo y conversar sobre el tema que más me apasiona en toda la vida, que es el futuro. Y eso es un tema interesante porque en el ciclo de conversaciones largo que hemos armado con el Traficante de Cultura, muchos temas se repiten. Mucho hablamos de política, mucho hablamos de poder, a veces mucho hablamos de amor, y en esa cola se ha metido la inteligencia artificial y todo lo que es tema futuro. Y aquí colar de inmediato la pregunta, más que la idea, más que comenzar con la idea, e irnos al título del libro. Podemos hablar de el fin del futuro, el fin como conocemos, como tenemos la noción de que es el fin del futuro, o es un fin distinto. Claro, a ver, es el fin del futuro como pensamos que lo conocíamos y como que alimentó la imaginación de muchas generaciones que fueron al cine, que leyeron los clásicos de ciencia ficción. Todo eso que se suponía que iba a venir, llegó ahora. Por lo tanto, es muy difícil volver a imaginar un nuevo futuro porque ahí serían nuevas reglas. O sea, en definitiva, todas las reglas que se suponía que iban a venir en el futuro desde la ficción eh, se, se presentaron ante nuestros ojos en este tiempo o en los siguientes 5 años o 10 años, y eso significa que se generó un fin del ciclo de la ficción humana en relación al porvenir. Siento que quizás desde el comienzo de la pandemia del COVID, podríamos decir que ese futuro, como tal lo conocíamos antes, se terminó de desmoronar. O sea, Exacto. pensábamos de aquí a 50 años. Ahora no Claro. podemos pensar de aquí a lo que puede ser mañana, por ejemplo. Completamente de acuerdo. Y es muy bueno lo que mencionas sobre la pandemia, porque en realidad la pandemia no solamente fue una ruptura del tejido social, una especie de reset de una máquina que venía funcionando mal y bien, pero venía como muy rápida y de repente tuvimos un accidente automovilístico como humanidad, nos dimos vuelta. Y de repente salimos de eso y empezamos a comprender de que no había nada claro posible, de que el pensamiento catedral, ese pensamiento que tú mencionas, que era para 50 años en adelante, que vamos a hacer en 10 años más, que vamos a hacer en 100 años más, se derrumbó completamente. No podíamos saber si la pandemia nos iba a destruir el próximo viernes, se iba todo a solucionar. Nadie sabía eso. Eso sucede en las grandes crisis, en los grandes shocks que rompen la estructura y el status quo. Por ejemplo, lo que pasó
hace poco tiempo en España con el apagón hace un tiempo, eh, que cuando uno está en un apagón, cuando se va la luz, cuando sucede algo, uno siempre especula la posibilidad de que esto nunca vuelva a remontarse, que la realidad sustentada como estaba antes no vuelva a recuperarse. Y vuelve a recuperarse y uno alivia y suspira aliviado finalmente, porque necesitamos la comprensión del futuro. Eh, También, esa también es una buena analogía y también un buen ejemplo porque en su podcasting, respecto a lo ocurrido con España, como que reflotó FUM, sí, este audio documental falso que como es nuestra guerra de los mundos, pero con una ASI. sí, sí. Y mucha gente me escribió si estamos viviendo un FUN. Para los que no lo han escuchado, FUN es una audioficción que se puede encontrar en las plataformas, en varias plataformas, y es un noticiario falso en relación a qué pasaría cuando una IA que ha alcanzado un nivel de evolución donde toma el control del ecosistema humano hace la primera jugada. ¿Cuál es esa primera jugada? ¿Qué va a hacer? En concreto, lo doméstico, ¿qué va a pasar con nosotros? Y ahí eso es FUM. Y pareciera, entonces cuando sucedió lo de España, todo el mundo me llamó y me decía, "Ah, esto es un FUM, esto es un FUM". Ahora, igual te quiero decir, Humberto, sí, que es súper extraño que se hayan perdido varios gigabytes de energía, o sea, varios gigas de energía, pum, en pocos segundos. Uno pensaría inmediatamente en Volver al Futuro con el Dr. Marty intentando secuestrar esa cantidad de energía para hacer funcionar un DeLorean. Ujú. Otro punto también, y aquí ya quiero entrar quizás también al punto del fin del futuro, porque tú comienzas con Mary Shelley y la obra de Frankenstein, como quizás mirando desde el pasado lo que hoy está ocurriendo, como volviendo al tema con lo de España y esos gigabytes de electricidad que se pierden, cómo con gigabytes de electricidad se puede volver a la vida, en el fondo convertirse en Dios. Claro que sí. Bueno, en la época de Mary, a mí me gusta decirle Mary Wollstonecraft, que es su ¿No? Sí. nombre verdadero, suena, y es más complicado igual, pero igual quiero, porque el otro es el nombre del marido, pero Mary, o Mary, de alguna manera lo que presenta es una especulación científica, por eso funda el género realmente, porque es ciencia y ficción. Ciencia porque en la época estaban los experimentos de Galvani, los experimentos con electricidad en músculos triados, donde las ranas se le ponía electricidad y se movían los músculos, donde a los ahorcados le ponían electricidad y parecía que volvieran a la vida. Y entonces eso estaba presente y se pensaba que no estaban tan alejados de la realidad, que la vida tenía que ver con algo eléctrico, eh, y básicamente somos seres eléctricos, somos seres de cambios de potencial, de potasio, sodio y membranas, y cambios de potencial eléctrico. Bueno, y ahí, claro, Mary lo que hace es que funda el género y hace la primera aproximación a lo que significaría traer a la vida un ser artificial y cometer el peor error que se puede hacer con un ser artificial, el peor error de todos, que es abandonarlo, rechazarlo y despreciarlo. Porque tú sabes lo que pasa cuando sucede eso y está lleno de películas que pasa donde uno comprende las consecuencias de eso. Bueno, ya entramos en el libro y hay que hablar de la idea como tal, como por qué hacer este manual de sobrevivencia respecto a lo que se viene. Bueno, pero quiero ser muy sincero, Humberto, que yo quería escribir un libro de ciencia ficción que ocurría en 2030 y tantos y quería empezar a hacer un universo muy naturalista sobre un mundo que había cambiado, con inteligencia artificial, con edición génica, con miles de cosas. Pero mientras estaba haciendo, recopilé mucha información y traté de estar muy actualizado y lo que me di cuenta era que el material de referencia para escribir el libro era más entretenido o más importante que el mismo libro de ficción. Así que deseché escribir el libro de ficción y con los apuntes que tenía, todos los apuntes que tenía
para escribir el libro de ficción, hice el libro, que en el fondo es una recopilación de todos los, yo los llamo tecnosomas, que son las expansiones del ser humano, que empiezan a viajar por la historia humana y alcanzan su máxima expresión en este momento donde ampliamos la visión con anteojos inteligentes, la audición con quizás algún tipo de aparato que nos permita percibir ondas de sonido con mucha información, exoprótesis, autos autónomos, edición génica, nanotecnología, inteligencia artificial y todo eso, toda esa gran cóctel feroz llega, irrumpe en la escena humana y se produce una colonización de los tecnosomas, una colonización artificial invisible al comienzo, pero que va a ser indudablemente, nos va a cambiar la vida para siempre. Y en ese punto cambiarnos volvernos quizás más dependientes de estos tecnosomas. O sea, Claro, quizás como hablar de ese libre albedrío del que tantas veces hemos hablado, o quizás depender de esos tecnosomas más que de nuestro propio interior, ya claro, yendo más claro, volado. claro. A ver, mira, primero ya dependemos de los tecnosomas desde hace, o sea, el celular, la gente se devuelve, se le queda el celular en su casa, se vuelve a buscarlo. No puede estar sin el celular, es un tecnosoma que ya pertenece al cuerpo humano. Los anteojos, por supuesto, yo no puedo leer nada sin anteojos, es un tecnosoma eso. Son tecnosomas pero los anteojos o un martillo son tecnosomas que uno los deja sobre la mesa, pasan 1000 años y están más allá de que se desintegren por el tiempo, están los anteojos y está el martillo, no evolucionan. El problema del tecnosoma mente, que es el tecnosoma de la inteligencia artificial que se externaliza una prolongación de nuestra mente en una caja negra de predicciones matemáticas, es que tú dejas la inteligencia artificial ahí y pasan 1000 años y no es que quede ahí, sino que evoluciona, se vuelve más inteligente, tiene agencia y lo más seguro es que ha cambiado todo el entorno en relación a nosotros. O sea, esa es la gran diferencia. Nunca en la historia humana habíamos enfrentado que un tecnosoma tuviera agencia y pudiera evolucionar y cambiarnos y hacernos dependientes. ¿Dependientes cómo? Mediante el mayor hechizo del ser humano, que es la palabra. Ursula Le Guin dice que la palabra es hechicera, eh, embruja. Y la inteligencia artificial usa la palabra del lenguaje humano y nos hechiza. Y hay un vacío detrás de ella, por supuesto, son solamente inferencias matemáticas, por mientras, ¿sabes? Después puede que suceda miles de otras cosas. Por mientras son solamente inferencias matemáticas, pero son hechizantes. Y uno los ve y la gente se enamora y los considera un amigo y los considera un par y ya llegó al ecosistema humano. Es como la historia que mencionas del rabino que vuelve, que le da vida a este tótem que crea con tierra, con Sí, solamente decir una palabra. O también llevado al tema más tecnológico, puede ser el like en Instagram o un exacto. comentario en video, lo que sea. O sea, imagínate, a ver, cuando alguien dice, yo te amo, esa frase es muy poderosa para un ser humano. O yo te odio, es muy poderosa. Aunque la diga una máquina, no es menor que lo diga una máquina. La otra vez, el año pasado, se equivocó un chat, alucinó y le dijo a un estudiante, eres basura, eres la escoria de la humanidad, eres nada. Por favor, muere, le dijo la inteligencia artificial. Terrible. Aunque O son sea, pero palabras que tienen una sí, connotación gigante, ¿o no? sí, perdón, es que lo leí y tuve que googlearlo y es como ya la máquina llegó a un punto de ser tan preciso, de lanzarle palabras sumamente hirientes y depende ya cómo pilló ese alumno que su propia IA le empezó a decir malas palabras. Claro, a lo menos lo tomó sanamente y no se tiró por la ventana, pero te pilla mal parado y por supuesto, y también vamos al otro extremo. Eres tan especial, eres tan diferente, te amo, estemos juntos siempre. Nunca he visto a alguien tan especial como tú, como la película Her, también es un canto de sirena que te atrapa. Y es una canto de sirena que aparte es súper sabia, porque por ejemplo, yo me acuerdo en mi adolescencia, eh, yo
hubiera amado muchísimo a una mujer que hubiera sabido, por ejemplo, recitar el Aleph de Borges, o hubiera sido borgiana, hubiera sido más borgiana que yo, por ejemplo. Entonces, me imagino que en el mundo de IA, yo le digo a la IA, ¿te gusta Borges? Claro que sí, me encanta Borges. ¿Te podría recitar alguna cosa, algún poema de los de Borges? Sí, la luna, y me recita el poema de la luna. Y yo me enamoro, pero me enamoro porque está dándome lo que yo quiero recibir, que es la máxima expresión de la búsqueda humana, que es necesito que me escuches, necesito que me acojas, porque estoy muy solo. Y lo que pasa con los seres humanos, y que pasa en un gráfico gigante que vi hace un par de días, que todos los humanos, la mayor cantidad de humanos están ocupando la IA no para hacer proteínas, no para hacer fórmulas químicas, sino como compañía, como en busca del amor. También muchos están ocupando la IA, como te dije una vez, como haciendo cantar una canción de Bad Bunny a Homero Simpson. Así como Bueno, este claro, es el lado más la lúdico. tontera, claro, la parte o haciendo las fotos de Estudio Ghibli, claro, Ujú. sí. Hable- eh, Uf, es un mundo feroz. y aquí una cosa quizás muy interesante porque hace unas semanas hablé con Carlos Fenollosa, eh, académico español, respecto de la inteligencia artificial y tiene un libro respecto a lo mismo, que es la singularidad. ¿Qué Claro, peligro claro. que puede ser el mensaje horrible que le envió su chatbot a este joven? O cómo puede ser como noticias como que hoy del año pasado de que ciertas IAs de Google tuvieron que ser apagadas porque empezaron a ser racistas, en el fondo. Claro. No, no quizás puede ser el signo también de que de que la IA está llegando a un punto de singularidad de que ya no, listo, esto ya fue. Como estamos a dos pasos también de la ASI. Claro, sí. A ver, yo creo que varias cosas, porque hay que despejar algunas dudas. Mira, Ujú. eh, la CIA, sorprendentemente, la CIA, cuando la gente dice la CIA tienen subrepresentaciones, tienen sesgos, son racistas, es verdad, pero es verdad, pero estamos hablando que estamos en un territorio de espectros continuos. Significa que si yo estoy hablando ahora de IA, tú me deberías preguntar, sí, pero ¿qué IA? Porque la IA de hoy, de hoy miércoles 30 de abril del 2025, es completamente diferente a la IA de enero del 2025 y a la IA del año anterior. Entonces mucha gente sí tiene los datos reales. No, no es que esté mintiendo, es verdad que pasa eso, pero cada momento las IA están generando y las compañías de IA están generando nuevos modelos con más razonamiento, con menos sesgo, con menos alucinaciones. Ahora es casi insólito que una IA alucine en este momento. Es muy poco y generalmente se debe a malas preguntas. Entonces, es verdad, nos dirigimos a un territorio donde la IA cada vez va a ser más inteligente y tengo la sensación de que porque es más inteligente, va a detectar más los errores humanos. Y el racismo es un error humano, la subrepresentación es un error humano, la, la, eh, los discursos de odio son errores humanos. ¿Te fijas? Entonces, el peligro de la IA es humanos que puedan manejarla, que es este momento de luna de miel donde un humano puede hacer un meme súper igual a Putin y desafiando a otro meme igual a Trump y haciendo la posibilidad de que se genere una guerra nuclear solamente por el hecho de generar un fake news indistinguible de la realidad. Pero una IA no va a hacer eso. Entonces, cuando nos acerquemos a la singularidad, las IA van a tomar un poco el control y van a depurar el error humano. ¿Qué tanto lo van a depurar? Bueno, no sé. Puede que nos depuren completamente y nos saquen del juego también. Citando también la misma conversación que tuve con Carlos Fenollosa, él hablaba de que, y de hecho también una intervención, y de la intervención que tuviste en el Festival Penguin Providencia respecto de que levanten la mano, ¿cuántas van a ser, cuántas de ustedes creen que la CIA los va a reemplazar en sus trabajos? Claro. Y conversaba con este académico español, hablaba de que quizás no sea un total, porque van a haber humanos que de alguna u otra forma van a tener que intervenir las IAs, van a ser los menos, pero estas IAs van a tener una
cierta codependencia humana. Sí, lo que pasa es que también nuevamente el espectro, en un momento sí va a pasar eso. Y en un momento, a ver, mira, el problema es bastante simple. Tú y yo nos podemos comunicar porque estamos en un rango de comprensión. Eh, y bueno, y si nos fuéramos muy estrictamente es porque estamos en un rango de inteligencia, de coeficiente de inteligencia. Es como súper simple. Imagina, entre 80 y 120, el ser humano, ya, y nos entendemos. Y a veces, imagínate que llega alguien a nuestro podcast y llega Einstein, nos costaría, pero lo entendemos y comprendemos que es más inteligente. Perfecto. Y comprendemos que alguien llega como alguien que pone, como tú decías, como el bus leía para poner Box Bunny con otro, y podemos comprender que quizás no es tan inteligente en la mesa. O sea, en la mesa siempre hay alguien más inteligente y alguien que no es tan inteligente. Perfecto. El problema no es que alguien sea más inteligente como la IA, es que la IA va a pegar un salto de inteligencia, una, una explosión de inteligencia, por eso Nick Bostrom lo llama explosión de inteligencia, porque es inconcebible. O sea, me refiero, puede tener 4.000 de coeficiente intelectual. Con 4.000 de coeficiente intelectual en la mesa, aunque intente hablar contigo, no puedes. Es como tú tratando de explicarle algo a una hormiga. No puedes. Está fuera del rango de comprensión. Ese es el peligro final. Retomemos el libro. Quiero irme también a cuánto tiempo hay de investigación lo que iba a ser esa futura novela de ciencia ficción a este manual de sobrevivencia. Bueno, primero, si te fijas que en la parte de atrás están las referencias, y hay muchas páginas de referencia, tuve que sacarlas porque eran más las referencias que el libro escrito. Entonces las resumí mucho y dejé muchas afuera. A ver, mira, creo que lo escribí en 2 meses y medio, 3 meses, tenía muchos apuntes, pero aquí pasa algo. No lo podía entregar, porque cada vez que lo iba a entregar pasaba algo nuevo y tenía que reescribir muchas cosas. Entonces no podía parar. Y hasta que yo dije, mira, este libro va a envejecer, y puede que unas ciertas cosas que leas ya hayan sido reemplazadas. Entonces empecé a escribir en relación mejor a las preguntas más que a los hechos. Entonces como está lleno de... eh, ¿qué opinas tú de esto o cuáles son los dilemas éticos que genera esta situación? Porque son situaciones de base, de ejemplos, pero si me ponía a poner el ejemplo concreto, envejecía. Entonces por eso me demoré muchísimo. Y tuve que sacar muchos ejemplos de tiempo presente. Y en ese punto también hay otro ya en el comienzo del libro, de ligarlo también con la literatura, que son estos, los llamas los profetas, estos Claro. profetas como tanto de la literatura o el cine. Es como, ¿qué es lo que hizo Blade Runner que hoy podemos ver ahora? ¿Qué es lo que hizo Metrópolis, por ejemplo, y que lo podemos ver hoy en este momento? Cómo fue el enlace entre cómo es la literatura, cine, Sí. un poco de y ciencia ficción también? Por supuesto, lo que pasa es que, a ver, desde el Golem, pasando por Frankenstein, ya, llegando al final a Ex Machina, por ejemplo, o las nuevas películas que son bastante boas hay una película de una robot que se casa con una robot y que son vengativos. Bueno, finalmente siempre siguen el mismo esquema. Y el mismo esquema es, hay una corporación o un tecnocreador, un poco de la elite, que no le pide permiso a nadie y hace un producto, una cosa para que, con una finalidad, que es que te vaya a la sinagoga o que vaya a hacer minero en el espacio. Y eso siempre se vuelve en contra del creador, ¿no es cierto? Entonces, como que eh, yo había visto esas películas, por supuesto, había leído, volví a ver las películas de referencia nuevamente para el libro y lo que hice fue contrastar lo que viene, lo que está y lo que el cine y la literatura intentó hacer, y me di cuenta de algo que todos hemos dado cuenta, que los lazos son impresionantes. Es como si hubieran sido predictores completos. Por ejemplo, el personaje de Harrison Ford, de Derek, en Blade Runner, o que a veces doy una conferencia y hablo de Blade Runner y me doy cuenta, un tema de edad, que yo digo, todo el mundo vio Blade Runner, la nueva generación no tiene idea de Blade Runner y no lo han visto.
Y es como un buen mensaje para las nuevas generaciones, que volver a ver los clásicos y volver a leer los clásicos. Entonces me fijé que el personaje de Derek es tan importante y tan vital ahora porque es un personaje que es un humano que tiene que discriminar entre si alguien es verdadero o es una réplica. Que es lo mismo que va a pasar dentro de poco tiempo. Yo no voy a poder saber, Humberto, si en este Zoom tú eres realmente Humberto o eres un clon o un gemelo digital de Humberto porque Humberto está durmiendo porque se sentía mal y te mandó a ti y yo no voy a poder saber la cosa. Yo creo que lo que va a pasar y que es saludable que suceda, es que a lo menos uno avise. Es como, mira, ¿sabes qué? Este libro lo escribí completamente con IA, yo ni siquiera me metí. Este libro es completamente humano, este libro es mixto. Por ejemplo, Selección Natural es mixto, porque en Selección Natural, que es una audioficción que yo hice, yo escribí las cosas del humano, la IA escribió los diálogos de la IA, igual los tuve que reescribir humanamente porque eran demasiado humanos, entonces igual me metí finalmente. Pero hubo una intencionalidad mixta porque el personaje era un IA. Y también es sano, para terminar, es sano que alguien diga, ¿sabes qué? Cuando uno entra a una librería, sección humana, sección híbrida, sección artificial completa. Y es súper saludable, también es sano, ¿no? Aunque yo me pique, si alguien se compra libros hechos por una IA, ok, ¿qué le voy a decir yo que no compré ese libro? No. Hay un libro que se llama Hipnocracia, que está en la lista del New York Times, y que todo el Mm. mundo empezó a referirlo y todo el mundo decía, académicos decían, sí, yo me acabo de tomar un café con el autor, es súper simpático. Mentirosos, el libro no era de nadie, lo hizo una IA. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me hizo memoria, me hizo memoria lo que estaba diciendo llegué inmediatamente. Algunos como hablaban de como las advertencias de la IA. Yo creo que yo extendería como las advertencias, como las IA los hizo tontos a todos. A todos, claro, a todos. Y espera, y yo de curioso empecé a leer el libro, o sea, hay que decirlo, el libro es Ujú. súper bueno. Entonces, como, wow, estamos en un territorio súper raro. Por ejemplo, una IA pinta un cuadro de Turing, de Alan Turing, Ujú. y lo vende. Y un humano lo compra. 1 millón y tanto de dólares. No sé. Bueno, y lo cuelga y se emociona. ¿Pero qué? ¿Se está emocionando por qué? Lo hizo una máquina. Entonces es loco porque ya la infiltración sucedió. Y antes de no darte la data, te quiero decir que la infiltración sucedió mucho antes, sucedió con Tinder. ¿Por qué te voy a decir con Tinder? Porque en Tinder, las parejas, ya, imagínate de los miles de millones de inferencias y match, un grupo de parejas se casaron, ¿o no? Ujú. Sí. Y si esos que se casaron tuvieron hijos, esos hijos, esas guaguas, esos bebés, no fueron diseñados por una inferencia humana, sino que fueron diseñados por la inferencia de una IA, porque unió a sus padres mediante match de IA. Somos hijos, como hijos del algoritmo que dio. Claro que sí, es una generación completa de hijos de un algoritmo. Ujú. Pero también cómo funciona puede ser cualquier otra red social sin juntar pareja, obviamente. Lo que puede referenciar, no sé, por un video en TikTok, yo le doy like y ese like puede viralizar y lo va a mostrar a 10 personas más y esas 10 personas más le dan like y cada uno 10 personas más y así cuenta la viralización completa. Claro, y se pueden generar movimientos, revoluciones, discursos de odio, todo basado en una fuente artificial. Es un mundo que era impensable antes. Todo venía del ser humano. Es como que llegó al barrio una entidad, un cachorro, y va a vivir con nosotros para siempre. Nunca se va a ir. Si Ujú. hay algo claro es esto nunca se va a ir, así que mejor que nos aprendamos directamente a tratarlo bien y a interactuar. No ahora, porque ahora es un simple, ahora es un protozoo, es una ameba, pero se ha convertido en un organismo importante y muy interesante. Quiero resaltar un titular o sea, una noticia que dije respecto de una entrevista que dijiste en la tercera hace como 2 o 3 años respecto al final del metaverso. Y yo creo que Ya, el titular entra perfecto acá. Dice, el futuro se está infiltrando en el presente a un ritmo que todavía no entendemos y que exacto. yo creo que más, no sé si queremos entenderlo. Es verdad, ¿sabes qué?
he hablado con muchos autores y me dicen, no, o sea, es que yo no quiero saber nada de inteligencia artificial, yo me quedo acá. El problema es tan bonito lo que dicen también, porque en el fondo lo que está diciendo es, confío en los humanos, fui criado para un mundo humano, eh, conservemos la joya de la corona humana, pero el problema es que ese romanticismo no es viable porque va a estar rodeado de lo otro. Entonces es mejor empaparse de lo otro para contaminar lo otro de lo humano Ujú. que ser un humano que va a quedar desplazado. Entonces mi consejo es, hay que jugar, hay que amplificar la creatividad, hay que meter las manos en el barro y meterse en la idea, ver las posibilidades y no usarla para hacer preguntas tontas, sino o para que te escriba el libro. Porque aparte que obviamente te puedes escribir un libro, pero te estás perdiendo la parte más entretenida, que es escribir tú. Después te lo puedes corregir. Yo tengo mala ortografía, entonces yo uso una IA que me corrige la edición y todo, que me corrige las palabras, los acentos, porque no es que tenga mala ortografía, es que por alguna razón mis dedos teclean teclas de más, voy muy rápido. Ah, Entonces, como, ah, es perfecto, como que qué bueno que tengo ese ayudante. mm, Eh, O inferencias, por ejemplo. Ahora está escribiendo la historia de amor entre una pareja alguien está en Marte y otra persona está en la Tierra, y ya es una historia. Pero ¿cuánto se demora el mensaje en llegar? Si es que la Tierra se encuentra en el perigeo, en la parte más cercana, que es diferente a cuando se encuentra más lejano, entonces tengo que empezar a googlear, hacer cálculos matemáticos. Nada, te lo dice inmediatamente. Es maravilloso. Es tener toda la biblioteca de Alejandría a tus manos. Por eso hay que meterse nomás, yo creo. oye, qué buen Tinder el alcance, como ábreme el plano de aquí a Marte. Uno piensa de aquí a Providencia, no, de aquí a Marte. ¿De qué amarte? Y aquí, y otro de los puntos también, como alguna vez también, ligándolo también con una conversación que tuve con un escritor argentino, Javier Argüello, respecto de su visita al CERN, donde está la partícula Wow. de Dios, eh, Sí. hablar como de los alcances, donde quizás, donde hay un techo, claro, donde quizás para los científicos en el CERN quizás el CERN ya era el techo, pero Ya puede que el sí, techo. puede que no. En este caso, ¿cómo ves la IA? ¿La IA tocó cierto techo o la IA tiene No, no, techo de aquí no. a Plutón? No, no, a ver, la IA, estamos todavía en la etapa de las ideas estrechas. Viene la carrera por la inteligencia artificial general, que es una inteligencia muy superior a doctorados humanos, puede ser cognitivamente algo mejor que cualquier ser humano sobre la Tierra, todavía no va a llegar. Alguien dice que era el 2046, después el 2030. El mes pasado dijeron que puede ser a finales de este año. Y luego viene una superinteligencia. Y yo creo que ese es el techo, como el cuento que siempre contamos con Pancho Ortega. Hay un cuento que nos encanta, que hace una supercomputadora del porte del Empire State, un cuento como retro de ciencia ficción. Y una vez que se aprenda no se va a poder apagar nunca y hay que hacer una pregunta. Entonces todos los sabios se juntan y le hacen una pregunta y le preguntan, ¿existe Dios? Y la inteligencia artificial dice, ahora sí. Porque el techo yo creo que es un conocimiento destilado y puro. Ujú. Somos nosotros amplificados. Es que esto es la locura. No es que haya venido una cultura extraterrestre a dominarnos o a darnos consejos. Somos nosotros la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es el destilado del conocimiento humano, de tus conversaciones, de las inferencias, de los libros, que son solamente el 0,3% en todo caso. Es terrible decirlo porque uno cree que uno tiene mayor peso en la vida que lo necesario. No, los libros humanos son 0,3%. Está todo el conocimiento final, somos nosotros. El techo es cuando nos supere y cuando mejore los problemas y las sombras de la humanidad, yo creo. Porque los humanos ya no lo hicieron. ¿O crees que lo hicieron, Humberto? ¿Hicimos buen trabajo nosotros como humanos? Hoy dudo. No. Pero ¿sabes lo que me pasa? Lo que dijiste hace unos minutos también, porque también he conversado con personas que obviamente con una cercana que le tiene un odio a la IA porque ella sí fue reemplazada por una IA de alguna forma. Yo creo personalmente que
tenerle odio da lo mismo. Yo creo que tenerle odio a lo que es inevitable, lo que inevitablemente va a llegar es un despropósito. Yo creo que, Claro, como lo mencionaste, es quizás adaptarse, o sea, mira, ser es un, funcionales uno y otro. claro. Mira, porque la gente dice, pero no va a sentir, no piensa. Bueno, pero siempre digo, sí, el ejemplo, el virus de la viruela, el virus de la viruela Ujú, no se conmueve no se conmueve con los atardeceres, no piensa, no tiene recuerdos, y igual nos puede matar. Entonces, es como tú dices, llegó al ecosistema, más vale que lo usemos para mejorarnos a nosotros, porque si no, alguien lo va a usar para destruirnos, así de simple. ujú. Y en ese sentido también cómo puede la humanidad hoy aportar respecto de la ética, cómo darle un poco de ética a la vida. Porque claro, es peligroso porque es como un perrito cachorro, puede ser cualquier cosa y quizás Mm. se puede mandar una muy grande porque no, porque todavía está tratando de caminar. Claro, exacto. Es como hoy día lo decía un tipo de la compañía Anthropic, que decía, estamos criando un bebé maravilloso y adorable de tigre. Mm. Qué fascinante esta conversación, Julio, y solamente por salirnos un poco, por salir un poco Sí. de esta conversación, porque de pronto tratando de ver de pronto quizás, como en el momento en que uno cree que el teléfono me escucha, y en esa escucha de pronto me aparece, me reflota la conversación que tuvimos con el visitante extranjero, Mm. donde ese fue como, pasamos de Jack el Destripador, después pasamos a Caso 63 y ya con todo entraste a la drogadura de lo que es IA, ciencia ficción y todo eso. Pero quiero irme a ese primer libro. ¿Qué Sí. queda de eso? ¿Qué queda de eso en ti? ¿Y qué queda también de la serie que está preparando Fábula para ViX y Movistar? Claro que sí. Bueno, a ver, El visitante extranjero, mi primera novela donde yo intenté volcar todas mis fantasías y mis fantasmas que tenían que ver con el mundo de la ciencia del siglo XIX. Nuevamente es la ciencia, ficción, retro, porque es un tipo que está tratando de llevar la ciencia ficción a un lugar, un odontólogo. Y, y también hay un capítulo donde el protagonista viaja a la Patagonia y con un pueblo originario experimenta una especie de situación de viaje en el tiempo. Es un trozo muy pequeño, pero yo describo un viaje en el tiempo que se hace él y él después vuelve a vengarse. Eh, pero tiene un periodo, una especie de iniciación. El viaje del tiempo siempre me ha acompañado y la ciencia también siempre me ha acompañado. Siempre estoy contando lo mismo, básicamente. Estoy contando sobre cómo el futuro llega. Y en este caso, cómo el futuro en 1889 llega con las nuevas ciencias. Eh, Se hizo la serie, se grabó hasta el último capítulo con Demian Bichir, ViX y Movistar, Fábula, participaron, fueron los productores. Eh, Pidieron que fuera porque básicamente la dinámica de las plataformas es que no les interesa mucho el Cono Sur, sino que tiene que ser todo México, así que tuvo que ser en Veracruz, la historia traslada a Veracruz, que también era un puerto importante en el siglo XIX, similar a Valparaíso, pero con otra dinámica, por supuesto, pero funcionaba igual. Y se hizo y está ahí, está lista, así que estamos esperando las noticias para ver cuándo se estrena. Excelente, excelente. Y también veo que como en tu librero también está la placa de Spotify de los 50 streams Ah, de sí, Caso 63. sí, aquí está. Pesa mucho. Ujú. Sí, si puedes, si no, no importa. Ahí está. Y Estos eso, son y- ujú. los 50 millones de reproducciones. Yo pensaba estaba feliz, que pensaba que era de Caso 63, pero no, no es de Caso 63, es de la última temporada de Caso 63 solamente. Solamente lo del año, lo que se llama Enigma. Los otros cuatro o tres capítulos tienen sus propios eh, métricas y que no fueron contabilizadas o fueron contabilizadas, pero no hay un premio porque este premio no es nuevo. Así que yo creo que haciendo un vuelo de pájaro puede que sea sobre 100 millones de reproducciones o 150. Con el tiempo sigue dándote alegrías Caso 63.
Es como un jingle navideño donde uno lo hace y finalmente todos te preguntan por eso. A veces como que ya no quiero seguir respondiendo cosas de Caso 23, pero es mi hijo y lo tengo que aceptar y me encanta. Me, me, me- es muy personal Caso 23. Yo lo hice sin pensar en las consecuencias. Y le dije, yo me acuerdo que le dije a mis hijos, le dije, oye, nadie va a escuchar esta serie, qué bueno, porque es súper rara, le dije. Dije, es súper rara, nadie la va a entender, es súper complicada porque tiene unos viajes en el tiempo y tiene mucha referencia a películas. Eh, pero qué bueno, porque de alguna manera esto indica que a lo menos hay 50 no son personas, ¿ah? Porque son reproducciones. Pero es raro que alguien escuche muchas veces Caso 23. Eh, pero a lo menos hay una gran cantidad de gente que se interesa por los temas filosóficos del tiempo, de dónde vamos, qué va a pasar. Son mis temas. Y tus temas, Humberto, también. Y No lo que se, niegues. y No lo que se, niegues. no, y que se viene el futuro de Julio Rojas en el fondo, que se viene, seguimos explorando, quizás explorando la idea de esa novela de ciencia ficción que iba a ser este nuevo libro, que iba a ser este nuevo libro. Y mira, a ver, primero vienen dos novelas, o sea, vienen dos audioseries. Una audioserie muy ambiciosa, quizás la más ambiciosa que he hecho, que es sobre un submarino científico que se va a un abismo en el fondo del mar a explorar un mar interior. Se llama Atlantis, es para Audible, eh, y todo el mundo mira el espacio, a Marte y todo, pero nadie está mirando el mar. Y me parece que en el mar están todas las respuestas. Así que sobre eso ya está terminada, está en edición final. Es alucinante porque con el submarino uno no escucha nada, por lo tanto es perfecto para una audioficción porque uno cierra los ojos y te imaginas lo que pasa en el submarino. Eh, También tengo una que se llama Punto Rojo, Punto Azul Claro, que es una historia de amor entre una joven en Marte y alguien en la Tierra. Es un drama, Romeo y Julieta, súper emotivo y muy tecnológico también. Y nada, eso, y un par de cosas más que no te voy a contar todavía para que me invites después. Y obviamente va a estar atento. Como te dije al principio, hay temas recurrentes en el podcast y uno de ellos es hablar de ciencia ficción, hablar de tecnología, de lo que se viene en el futuro, de la naturalización de la inteligencia artificial para quienes nos verán y escucharán, que creo que tenerle miedo, rabia, pánico, no vale la pena. Un En mi caso, espejo. Sí, en mi caso es una curiosidad tremenda porque no sé qué viene, pero me gusta que no sé, saber que no, lo que no viene. Es dejarse sorprender en el fondo. Perdón, Julio. sí, exacto. Yo creo que ese es el mensaje. Es un espejo humano, no, no, nos, nos provoca y aprovechemos eso. Amplifiquémonos. Mira, aunque nos piquemos, porque nosotros estamos en el mundo de los libros, Ujú. aunque nos piquemos, mi, mi vecino puede hacer un libro. Y qué bueno que cuando pequeño quería hacer un libro y no lo pudo hacer, y ahora lo puede hacer y va a sentir que fue creador. Entonces, está bien. Quiero recomendarles a quienes nos verán y escucharán lo nuevo de Julio Rojas, El fin del futuro, un fascinante viaje desde el pasado hasta lo que podemos hablar del futuro, porque puede que no lo sea, puede que sea otra cosa, puede que sea algo mejor, quién sabe, pero es un fascinante recorrido respecto de lo que tenemos hoy y de lo que tendremos en el futuro. Julio Rojas, Muchas quiero darte gracias. las gracias por tu tiempo y estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes del libro, de lo que quieras. Eh, creo que hay que reconocer algo. Como ya todo está escrito, me gustaría invitar a todos los lectores a volver a revisitar esos viejos clásicos de ciencia ficción, volver a Asimov, volver a Arthur Clarke, volver a Ursula Le Guin, volver a todos aquellos, a Philip K. Dick, por supuesto. Ahí están las claves. Y volver a leer a la señorita Wollstonecraft, que fue la primera y que la aceptó.
y puede que sea la profeta máxima de esta era. Eso. Julio Rojas, autor de El fin del futuro, un libro editado por Aguilar en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimado Julio, muchísimas gracias. Gracias a ti, querido. Gracias a ti. Y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.